Ayúdenos cada día, Señor amado, para poderla colocar por obra. Por su amor y misericordia, prepara usted la tierra, Señor amado. Sea usted lavándome de la mollera hasta las plantas de mis pies. Ruego, Señor amado, que no sean mis palabras, sino que las suyas. Revístame de su gracia y de su poder, Padre de la gloria, y entregue usted de nuevo su palabra, esa autoridad y el amor para entregarla. Por su amor y misericordia rogamos su bendición, esa que viene de lo alto, que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Estamos hablando, mis hermanos, aquí en Tito capítulo 2. Una hermosa enseñanza, mis hermanos, que Pablo le entrega a Tito. Amén. Amén. Tito era muy querido por Pablo, igual como lo fue Timoteo. Una diferencia había, dice la palabra de Dios, de que algo más maduro a lo mejor era Tito a Timoteo, pero ambos eran hijos como postizos de Pablo. Amén. Le quería mucho, bendito sea su nombre. Y Pablo, una de las cosas que hacía era enseñarle a ellos para difundir la palabra de Dios, para poderla hacer llegar donde estaba la necesidad. Y esa necesidad, mis hermanos, siempre la dirige a alguien, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe dónde está la necesidad. En ese momento sabía dónde estaba la necesidad. Y hoy día yo también sé que Dios conoce nuestra necesidad, sabe lo que necesita nuestra vida en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que Pablo le dice aquí a Tito y le encomienda, que vaya a la isla de Creta, bendito sea su nombre, porque había un trabajo que ellos habían empezado a hacer, pero había quedado como a medio hacer. Amén. Que el Señor nos ayude. Entonces le habla a Tito que vuelva a aquel lugar, porque aquellos cretenses eran algo malvados, pilluelos, tenían muchas cosas malas. Amén. Entonces, cuando una de las cosas que siempre Dios se da cuenta, porque Él todo lo puede, omnipotente, omnipresente, omnisciente, está en todo lugar, en toda hora y en todo tiempo, es dónde está la necesidad del hombre. Y en este momento, mis hermanos, en esta escritura, le habla a Pablo para que él le enseñe a Tito a llegar a aquel lugar, porque ahí estaba la necesidad. Estos cretenses, mis hermanos, que la palabra de Dios en estos 3 capítulos nos enseña que eran ociosos, que eran mentirosos, que muchas veces cuando se dirigían a alguien mentiroso le decían el cretense, porque ellos eran mentirosos. Amén. Eran ociosos. Le habla también de glotones. Y también, mis hermanos, estaban algo confundidos. Ellos decían creer en Dios, pero también creían en sus propios dioses. Amén. Pero aquí había una diferencia. Pablo le enseña a Tito para que vaya allá y enseñe la verdadera y la sana doctrina. Poderle, mis hermanos, enseñar a aquellos cretenses que solamente había un Dios y no había otro. Ellos adoraban, mis hermanos, a un Dios, mis hermanos, bendito sea su nombre, Zeus creo que era. Y este Dios era que si las mujeres, mientras más mujeres llegaban a este Dios, esa era como la fama de aquel Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Pero Pablo le dice a Tito que él tiene que llevar la verdadera enseñanza, que había solamente un Dios fiel y verdadero, que no necesitaba, mis hermanos, el ser visto. Bendito sea su nombre. Entonces, una de las cosas, mis hermanos, que esta palabra bendita nos enseña a nosotros, es de que siempre Dios tiene misericordia de su pueblo. Y siempre Dios quiere llegar al corazón del hombre. Quizá ellos, mis hermanos, por muy malvados que se dice la escritura que eran, quizás muy mentirosos, quizás muy ociosos, quizás muy copuchentos y la tenían toda, eran también, mis hermanos, avarientos. Que el Señor nos ayude. Ellos, mis hermanos, era una isla muy rica, pero tenían todo, mis hermanos, bendito sea su nombre, como sea, era tener el dinero. No importa si era robando, si era engañando, pero ellos tenían que crecer en la abundancia del dinero. Entonces había mucho que enseñar en aquel lugar. Y Pablo se dio cuenta a través del Espíritu Santo de que ahí había necesidad, de que ahí habían corazones que podían convertirse a Cristo. Y una de las cosas, mis hermanos, que nosotros vamos viendo hoy en día,
de que muchas veces visitamos la iglesia, que muchas veces nos congregamos en la iglesia, pero muchas veces no vemos cambios. Y pasan años, mis hermanos, bendito sea su nombre, y vivimos nosotros en decadencia. Y a veces estamos bien, y a veces no estamos tan bien. Y a veces queremos glorificar, pero a veces no glorificamos. Y a veces estoy con todas las ganas, pero a veces se me van esas ganas. Y eso hace, mis hermanos, que nuestra vida espiritual no crezca. Y lo que aquí quería Dios es que esta ciudad creciera en el amor, creciera en la abundancia, mis hermanos, de la fe verdadera. Esa fe que tenemos que tener nosotros los hijos de Dios. Amén. Entonces nos habla la palabra del Señor, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Una de las cosas que le dice es que no tema, que vaya, que predique la sana doctrina. Que el Señor nos ayude. Grande es su amor y su misericordia. Miren lo que dice el versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende. Bendito sea su nombre. O sea, no es tan solo, mis hermanos, enseñar. No es tan solo exhortar. También muchas veces Tito iba a tener que reprender. Pero para eso, mis hermanos, iba a tener que tener ahí a Pablo, que iba a estar instándolo, bendito sea su nombre, para que fuera a aquel lugar y hiciera un buen trabajo. Porque muchas veces la palabra va a ser cuestionada. Muchas veces la palabra va a decir, pero que dura esta palabra, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Pero dicen mis hermanos que la palabra tenía que ser de sana doctrina. Y así como tenía que hacerlo ahí en Creta, también tiene que serlo en la iglesia. Que el Señor nos ayude. Esa iglesia estaban algo desordenadas. Y lo que quería Dios era que se ordenaran. Que el Señor nos ayude. Entonces dice, mis hermanos, Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Grande es su amor y su misericordia. Algo que primeramente aquí le está hablando a los varones. Sobrios, serios, prudentes y sanos en la fe. Que el Señor nos ayude. Y dice, y en el amor, en la paciencia, bendito sea su nombre. O sea, los ancianos tenían que tener amor y paciencia también. ¿Por qué? Porque Pablo sabía de que Tito se iba a enfrentar a muchos tipos de personas. Tipos que a lo mejor iban a tolerar la palabra y otros que a lo mejor le iban a apedrear. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Entonces le habla a mis hermanos de, primeramente, cómo tenían que ser estos ancianos, cómo él tenía que formar la iglesia, bendito sea su nombre, porque solo Tito no podía hacerlo. Iban a tener que haber líderes también en aquel lugar. Que el Señor nos ayude. Pero él le da una referencia y le dice cómo tienen que ser. No es cualquier persona. Es una persona que tiene que ser sobria, que tiene que ser seria, prudente, que tiene que tener amor, que tiene que tener paciencia, que tiene que tener fe en su corazón. Que el Señor nos ayude. Pero también, mis hermanos, dice, las ancianas, también le está hablando aquí a las esposas de aquellos ancianos. Bendito sea su nombre. Las ancianas asimismo sean reverentes a su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, bendito sea su nombre, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y hoy nos está enseñando así. Todo lo contrario. Lo primero que dice, sepárate. Que el Señor nos ayude para que nosotros seamos mujeres sabias, para poder dar buenas enseñanzas a la juventud. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Y dice, mis hermanos, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Bendito sea su nombre. Porque muchas veces, mis hermanos, podemos quizás estar todo el día en nuestro trabajo, todo el día, quizás, mis hermanos, en la iglesia, pero la casa, ¿cómo está? Muchas veces descuidamos el hogar, muchas veces descuidamos a nuestro marido, muchas veces descuidamos también las cosas que hay que hacer en el hogar, como también descuidamos a nuestros hijos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, porque es arduo trabajo el que Tito tenía que hacer con aquellas familias. Y así también es arduo el trabajo que tienen los ancianos y las ancianas de la iglesia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Y dice, mis hermanos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sabe lo que nos está hablando aquí? Que nosotros tenemos que ser luz.
que nosotros no predicamos solamente con la Biblia, sino que por nuestros hechos. Porque muchas veces, mis hermanos, van a ver su casa, van a ver sus hijos, van a ver su matrimonio para decir, esta es verdadera hija de Dios. Van a ver cómo es usted como varón, sabio, prudente, con mucha fe en su corazón, y van a decir, este varón, pucha, yo lo veo a veces con mucha necesidad, pero pucha que tiene fe. Y mira que es prudente ese vecino. Y así se predica. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, no tenemos que dejar que esta palabra sea blasfemada. Y cuando es blasfemada es por nuestros propios actos, por nuestros propios pecados, concupiscencia, porque no queremos crecer, mis hermanos, como hijos de Dios. Y dice aquí esta palabra también nos enseña de que una de las cosas que Pablo le decía a Tito, que le encareciera ahí a Creta, que pronto, que iba a haber un día que la trompeta iba a sonar. Y ese era el cuidado que teníamos que tener, que tenían que tener los hijos de Dios, que algún día iba a venir este Cristo maravilloso por su iglesia. Y esta iglesia es la que tiene que cuidarse, es la que tiene que consagrarse. Bendito sea su nombre. Este pueblo, mis hermanos, estaba engañoso. Este pueblo estaba cabizbajo en ese sentido, en el sentido espiritual. Quizá habían bendiciones, quizá el dinero no faltaba, engañosamente lo tenían, pero lo tenían como querían tenerlo. Pero se habían olvidado de la fe. Se habían olvidado, mis hermanos, que había un Dios en quien creer, un Dios a quien entregar nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Pero ellos no la habían entregado. Entonces Pablo algo tenía que decirle, insistirle a Tito, que tenía que tener estos maestros para que enseñaran la palabra de Dios, para que enseñara que algún día iba a sonar la trompeta, y que nosotros como hijos de Dios y ellos como hijos de Dios tenían que crecer y tenían que esperar esa venida. ¿Y cómo se espera? En crecimiento, en abundancia de fe, en abundancia de frutos del Espíritu. Que el Señor nos ayude, pero muchas veces nos decaemos. Y si en esa decadencia que dura un día, 2 días, 1 mes, 2 meses, 6 meses, si sonara la trompeta, ¿qué va a pasar con todos esos años en el Evangelio? Con todas esas fuerzas que usted puso para correr al coro, para correr al punto de predicación, para correr ahí, mis hermanos, a congregarse a la casa de Dios. Que el Señor nos ayude. Y dice, mis hermanos, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, bendito sea su nombre, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito era el buen ejemplo, mis hermanos, para la juventud, para también, mis hermanos, aquellos hombres, aquellas mujeres, bendito sea su nombre. Tito, mis hermanos, venía siendo el ejemplo para aquellos jóvenes, para aquellas señoritas, bendito sea su nombre, de que era un hombre de fe, un hombre que lo había dejado todo por servirle a Dios, por llevar la palabra de Dios. Y dice, mira, asimismo los jóvenes que sean prudentes. La prudencia no se guarda solamente en la casa de Dios, es en todo lugar, en la universidad el día de mañana. Grande es su amor y su misericordia. Un joven me decía ayer, bendito sea su nombre, me confesaba algo que yo nunca me lo había confesado, bendito sea su nombre. Pero dice, mis hermanos, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. La prudencia es algo muy importante. Porque si ese joven el día de mañana tiene un cargo en la casa de Dios y no es prudente acá, pero no es prudente allá afuera, hace que hablen de la palabra de Dios. Hace que hablen, mis hermanos, de la iglesia. Hace que hablen de nuestra fe. Y ese joven no es el que canta en el coro. Y mira allá donde está. Quédese ahí, en esa esquina parado. Y mira, y está con todo lo que están fumando. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Porque como hijos de Dios tenemos que ser prudentes. Tenemos que ver con quién nos estamos juntando. A quién tenemos a nuestro lado. Este Tito tenía que ser luz para aquellos, y le dice a los jóvenes que sean prudentes. Y una de las cosas que el joven me hacía ver el día de ayer, que una de las cosas que como él sabía, una de las cosas que como él se había guardado en la universidad,
Porque muchas veces decimos, cuando está en la enseñanza media es difícil, porque claro, están pasando esos años de los 15, 16, todos los años son difíciles, mi hermano. La juventud es difícil, pero el matrimonio también es difícil. Y después cuando uno tiene hijos y adultos también es difícil. Tenemos que aprender a sobrellevar la vida. Porque los 15, los 20, los 25, los 30, los 40 y los 50 siempre van a ser difíciles. Pero el que vive con Cristo, Cristo le guiará. Cristo le fortalecerá. Cristo le guiará en fe y en la palabra fiel y verdadera. Amén. Este joven me decía de una de las maneras que él se guardaba, bendito sea su nombre, que cuando habían estos breaks en la universidad, ellos se iban todos a una plaza, algunos a fumar, algunos a escuchar música, pero este joven, sin avergonzarse, me decía a mí, que él salía con la Biblia debajo del brazo y se iba a la biblioteca a estudiar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, que tomemos esa valentía nosotros, porque muchas veces cuesta andar con la Biblia debajo del brazo, muchas veces la ocultamos en una mochila, muchas veces la ocultamos, mis hermanos, ahí en una cartera, y no, mis hermanos, no andamos con la Biblia bajo el brazo, porque sabemos, mis hermanos, que aquí somos uno y allá somos otro. Que el Señor nos ayude. Pero Tito tenía que ir a predicar a Creta ahí y hablar la verdad, que siguieran la sana doctrina, que había, mis hermanos, una palabra fiel y verdadera que se podía seguir, que había que consagrarse a Dios. Que el Señor nos ayude. Y dice, mis hermanos, que los jóvenes sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Bendito sea su nombre. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por eso tenemos que cuidarnos como hijos de Dios. Porque sabe una de las cosas que pasa con los hijos de Dios, que los ojos están pendientes de nosotros. Quizás del vecino que está bailando no están pendientes, del vecino que está robando no están pendientes, pero están pendientes del cristiano, están pendientes del que va al punto de predicación, están pendientes del que escucha las alabanzas. De aquello están pendientes. Están viendo cuándo van a caer, qué están haciendo, si están mintiendo, si están robando. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que llevar la sana doctrina. Dice, importantes enseñanzas de Pablo, mis hermanos, a Tito, para el ministerio cristiano. Importantes doctrinas para el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que tenía que hacer, mis hermanos. Una de las labores de Tito era hacer crecer la iglesia. En fe, en palabra, en doctrina, mis hermanos, bendito sea su nombre. La iglesia tenía que crecer. La iglesia no solamente crece en número, crece en fe. Que el Señor nos ayude. El mismo cariño, mis hermanos, que Pablo le tenía a Timoteo, también se lo tuvo a Tito, porque supo guiarlo. Amén. Y Tito dice, mis hermanos, y yo leía que era un compañero y colaborador de Pablo. Y eso se necesita en la casa de Dios. Tener colaboradores. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Tener verdaderos compañeros de milicia. Porque así nos llama la palabra de Dios, que somos militantes. Y los militantes tienen compañeros. Que el Señor nos ayude. Y una de las cosas que Pablo veía en Tito, que era un buen compañero y un buen colaborador, bendito sea su nombre. Pablo le enseña a Tito cómo debía consagrarse una persona para los trabajos de la iglesia. Y también le hace saber, mis hermanos, los tipos de personas con las cuales él tenía que lidiar cada día. Recordándole que su tarea iba a ser ardua. Escuche líder, escuche predicador, ya sea predicador acá o predicador allá afuera. Escuche, la tarea es ardua. Hay que ser, mis hermanos, bendito sea su nombre, fuerte. Y esa fortaleza se la va a dar la oración, el ayuno, bendito sea su nombre, que el Señor nos ayude. Y dice, mis hermanos, que Pablo le recomienda a Tito que no cese de predicar siempre, pero siempre la sana doctrina.
Pablo le enseña a Tito cómo instruir a cada miembro de la iglesia, que lo vamos a leer en capítulo 2, versículo 4 al 6, para irlo recordando. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Una enseñanza. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y también dice en el versículo 7 y 8, lo vamos a leer también. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Una de las cosas que tienen que tener los líderes, seriedad. Y muchas veces yo me he dado cuenta que cuando hay líderes serios, lo tratan de pesado. Pero la palabra me dice que tienen que ser con integridad y seriedad, porque de esa manera se dan a respetar. En la casa de Dios no puede andar un líder tocándose así con una dama, ni tampoco con otro varón. No hay que andar ahí empujándose. Un líder tiene que guardar el respeto. ¿Por qué? Porque él es el ejemplo para un día predicar la palabra. Entonces esta palabra a nosotros nos va demandando, nos va enseñando, bendito sea su nombre, a cómo ser el día de mañana. Que el Señor nos ayude. Dice que Tito debía enseñar a las iglesias a crecer en la fe, en el conocimiento de la verdad. Y la vida, y tener una vida piadosa. O sea, ¿qué es una vida piadosa, mis hermanos? Una vida bondadosa, con devoción, con reverencia. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Así como le pide aquí que tienen que hacer con esta iglesia de Creta, que tenían que enseñarle a ser piadosos. Así también nosotras mujeres, tenemos que ser piadosas. Tenemos que ser bondadosas. Los hombres tienen que ser bondadosos. Bendito sea su nombre, grande es su amor. Tienen que amar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Tenemos que tener devoción. ¿Saben lo que es devoción? Es esmerarse por hacer algo. Aunque haga calor, aunque tenga sueño, aunque me sienta hoy decaída, hoy día no estoy de ganas. Eso no le sirve a Dios. Que el Señor nos ayude. Dios nos habla de ser mujeres y hombres valientes en la fe. Estos hombres, mis hermanos, estuvieron arduamente trabajando. En ningún mensaje, mis hermanos, que yo he leído, aparece cuando dice, Pablo manda a Tito, y Tito le dice, no, es que hoy día no quiero. Hoy día me siento débil. Hoy día estoy triste. No, ahí estaban en la brecha. Y ahí estaba Pablo enseñándoles a Tito, a Timoteo, bendito sea su nombre, a poder llegar donde estaba la necesidad del hombre. ¿No sabía usted que si usted es un instrumento, ese momento, ese día que a lo mejor no quiso venir a la iglesia, a lo mejor el Señor le iba a usar para hacer una sanidad? Esos son los instrumentos de Dios. Un doctor tiene que estar siempre ahí en la sala de pabellón. Siempre tiene que estar esperando al enfermo para poderlo operar, para poderlo socorrer. El doctor tiene que estar muy enfermo para no poder llegar a un lugar. Yo el otro día hablaba con un doctor, bendito sea su nombre, y me dijo, yo estoy los 360 días aquí. Yo trabajo todos los días en clínicas, en hospitales, porque mi devoción es sanar al enfermo. Y yo tengo que estar muy enfermo para no llegar a un lugar de trabajo. Y mi esposa así me aceptó y así yo trabajo. Cuanto más nosotros, los hijos de Dios, que somos instrumentos, tenemos que estar preparados para la buena obra. Tenemos que estar preparados, mis hermanos, en ayuno y en oración para poder colocar las manos. Dice que al colocar las manos los enfermos sanarán. Pero si no sanan, ¿por qué? ¿Porque el poder de Dios menguó? No, porque nosotros no estamos buscando como debemos buscar. Porque está menguando nuestra fe. Porque como hijos de Dios, como obreros de valor, como instrumentos que somos, no nos estamos, mis hermanos, consagrando. 25 días faltan, mis hermanos, para sacar esas letras. Todos los años es algo diferente. Consagración, dice. Habremos alcanzado de aquí a fin de año esa consagración que Dios nos pidió este año. ¿Sabe lo que es consagración? Es dejarlo todo por Dios.
Lo que antes me gustaba no importa, porque yo ahora amo más al Señor que todas aquellas cosas. Yo me consagro a Él por sobre todo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Y dice, mis hermanos, y vamos a leerlo: grande es su amor y su misericordia. Que en esos lugares también habían falsos maestros, como lo van a ver en cualquier lugar. Porque hoy día, a lo mejor puede ser en una iglesia, como también usted lo va a encontrar en la calle. Falsos maestros que van a querer hacer decaer su fe. Que el Señor nos ayude. Una de las cosas primeras que le van a decir: pero tú vas a esa iglesia. ¿Pero cómo? Pentecostal. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Si eso ya no se usa, ahora saltamos y saltamos como queremos. Que el Señor nos ayude. Dios no habla, mis hermanos, que es un Dios de orden. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Dice, mis hermanos, instrucciones respecto a los falsos maestros. Vamos a leer capítulo 1, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Estos también los vamos a encontrar allá afuera y dentro de la iglesia. No nos asustemos. Que el Señor nos ayude. Tenemos que crecer juntos. Pero un día se va a soplar. Y algunos van a quedar y otros van a salir con el soplido. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde. No habla, mis hermanos, de estos falsos maestros, cómo es su conducta. Vamos a leer el mismo capítulo, el 11 y el 12. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Miren, mis hermanos, es preciso taparles la boca. Que el Señor nos ayude. O le tapo la boca al que me quiere engañar, o yo tapo mis oídos para no escucharlo. Que el Señor nos ayude. ¿Qué más dice, mis hermanos, de estos falsos maestros? El mismo capítulo, versículo del 13 al 16. Su corrección. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esta era la iglesia de Creta. Estaban totalmente corrompidos. Pero hoy día Dios nos habla a nosotros. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Porque en todo lugar vamos a encontrar estas cosas. Amén. Dice, mis hermanos, instrucciones sobre dice, diversos requisitos para los ancianos. Irreprensibles. Administradores irreprensibles. No soberbios, no iracundos, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, hospitalarios, amantes de lo bueno, sobrios, justos y santos, dueños de sí mismos, retenedores de la palabra fiel, capaces de exhortar con sana enseñanza, capaces de convencer a los que contradicen. Bendito sea su nombre. O sea, mis hermanos, no es llegar y predicar, no es llegar y ser pastor, no es llegar e ir a un lugar, mis hermanos, donde había tanta maldad a predicar. Este Tito tenía, mis hermanos, que tener todas estas cualidades. Y al que él pusiera por delante también tenía que tenerlas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos. Grande es su amor y su misericordia. Exhortaciones respecto a las buenas obras, mis hermanos. La conducta con respecto a los demás. Capítulo 3 de Tito, versículo 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bendito sea su nombre. La misericordia de Dios con su pueblo. El mismo capítulo 3, de 3 al 7.
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Recordemos, mis hermanos, recordemos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Los herederos, bendito sea su nombre, cuando vemos que hay herederos, mayormente es cuando los hijos se lo merecen. Dios nos está llamando que somos herederos. Y si Él nos hace herederos, tenemos, mis hermanos, que llevar la palabra de verdad. Tiene que haber, mis hermanos, un sacrificio de parte nuestra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos, a poder llevar esta palabra. Dice que Pablo, mis hermanos, hace hincapié en que las buenas obras y la vida justa sirven, mis hermanos, para llevar un buen fruto. Y ese fruto, mis hermanos, hace que sea necesario de una fe genuina. O sea, una fe, mis hermanos, divina. Una fe con sabiduría. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Dicen, mis hermanos, que una de las enseñanzas de Tito era, mis hermanos, a esta iglesia decirles que había un Salvador. Enseñarles que había un Dios maravilloso. Un Dios que podía cambiar su vida. Yo vengo a la iglesia, mis hermanos, para que Dios me purifique, para que me cambie. Bendito sea su nombre. Dicen, mis hermanos, que tenemos que ir de perfección en perfección. Cada día tenemos que perfeccionarnos más. Amén. Entonces, no porque yo tenga un cargo y ahí me quedo. No. Cada día tengo que consagrarme más a Cristo. Amén. Dice que Tito enseñaba a animar y a exhortar. O sea, mis hermanos, él iba a Creta. Él iba ¿a qué? A enseñar. Y él iba también a animar al pueblo. Bendito sea su nombre. Y también a exhortar. Miren, mis hermanos, arduo trabajo que tenía Tito. Arduo trabajo que tiene la iglesia. Arduo trabajo que tienen los líderes. Los maestros que enseñan la palabra. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Yo veo, mis hermanos, los hermanos que llevan aquí, mis hermanos, la enseñanza bíblica. Como la corren el sábado. Como sacan hojas por ahí, que hay que imprimir por allá, que hay que llegar por acá, que hoy día, mis hermanos, la persona que tenía que entregar, mis hermanos, la enseñanza, también tuvo que venir a hacer el aseo a la casa de Dios. Que el Señor nos ayude. Pero eso, mis hermanos, es un esfuerzo de poder llegar a la iglesia y poder enseñar la palabra de Dios. El poder, mis hermanos, animar a un pueblo a decirle, hoy es el cambio, pueblo. No podemos venir cada día a la casa del Señor a sentarnos. Y solamente eso. Tenemos que crecer en la fe. Porque quizás en un momento más, 2 minutos más, 1 minuto más, suene la trompeta. Que el Señor nos ayude. Y eso es lo que no tenemos que olvidarnos nosotros, los hijos de Dios. Grande es su amor, grande es su misericordia. Nosotros, mis hermanos, nos esforzamos con calor o como sea. Llegamos aquí a la casa del Señor. Pero yo llego para crecer en fe. Que el Señor nos ayude. Yo llego para que Dios haga algo en mi vida cada día. Pero no sé usted, no sé en qué estamos pensando, mis hermanos, bendito sea su nombre. Así como Tito llevaba, mis hermanos, el mensaje a esta iglesia, así es como se dan los mensajes también en esta iglesia. No debemos cerrar nuestros corazones. Debemos entender lo que Dios quiere con nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Dice que con la palabra de Dios, para llevar al pueblo de Dios a consagrarse por completo, mis hermanos. Eso es una de las cosas fundamentales que tenía que hacer Tito. Que por completo este pueblo, mis hermanos, se consagrara a Dios. No era un poco nada más.
Este pueblo tenía que ser enteramente consagrado para Dios. Que el Señor nos ayude. ¿Y consagrado en qué, mis hermanos? En la verdad y en la justicia. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántas veces nosotros hemos apartado de la verdad el oído? Que el Señor nos ayude. Y es por eso que caemos. Y es por eso que nos debilitamos. Líder, no te cansas de enseñar. Maestra, no te cansas de enseñar la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Dice, mis hermanos, que Tito tenía que enseñarle a consagrarse. Y que consagrarse es apartarse para todos los propósitos de Dios. Eso era consagración. Si Dios nos estaba pidiendo este año consagración, era que teníamos que apartarnos de todo y poner nuestro tiempo a Cristo, poner nuestra dedicación, poner nuestra mirada a Él. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. ¿Para qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Un propósito en fe, en confianza. Bendito sea su nombre. El verdadero éxito, mis hermanos, en esta vida se logra al consagrar nuestra vida, nuestro tiempo a los propósitos de Dios. Vamos a leer Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así tenemos que presentarnos, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos. Si esto, mis hermanos, no es un chiste, esta es la palabra fiel y verdadera. Esto no es un circo. Bendito sea su nombre. Esto no es por un rato, mis hermanos. Con esto no se juega. Esta es la palabra de Dios. Hoy día la palabra de Dios nos ha enseñado que tenemos, mis hermanos, así como esta iglesia estaba distraída, esta iglesia andaba en soberbia, esta iglesia andaba en sus pecados, bendito sea su nombre. Así también, mis hermanos, tuvo Dios misericordia para llegar a esos corazones. Cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros, que nos junta a nosotros, que nos reúne a nosotros, día lunes, día jueves, día sábado, para escuchar una palabra en santidad. Y me guste o no me guste, me reprenda o no me reprenda, es una palabra que yo debo tomar mi parte y decirle amén, Señor. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero consagrarme, bendito sea su nombre, porque dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos a Cristo. Bendito sea su nombre. Y podremos nosotros engañar a la iglesia entera, pero a Dios no le engañamos. A Dios no le engañamos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está, mis hermanos, ese ayuno? Esa exhortación, el buscar de la palabra de Dios, el escudriñar la palabra del Señor, el de poder defender el Evangelio, el de poder estar listo para la obra de Dios, el de poder estar, mis hermanos, listo para la batalla. Porque un hijo de Dios, una hija de Dios, un instrumento de Dios, mis hermanos, así como Tito estuvo preparado, así también nosotros debemos estar preparados. Porque el día de mañana usted va a estar en la calle y va a ver a alguien morirse y ahí tiene que ir a orar por aquel que está, mis hermanos, muriendo. ¿Y de dónde va a sacar esa fortaleza? Y si alguien viene a usted, un vecino le toca la puerta y le dice, pero es que mire, mi hijo está gravemente enfermo, quiero que coloque las manos. No, es que yo tengo que ayunar primero. Espere un poquito que yo tengo que ir a orar porque hoy día no he orado en todo el día. Que el Señor nos ayude. Nosotros los hijos de Dios tenemos que estar preparados en la oración.
No es llegar y colocar las manos, mis hermanos. Bendito sea su nombre. Y se lo digo por testimonio propio, mis hermanos. Yo en un momento terminado, hace como 7 años atrás, puse las manos, recién yo estaba ministrando, mis hermanos. Dios recién me había dado ese talento de poder ministrar. Y yo estaba ministrando, mis hermanos, y por ser desobediente, el Espíritu Santo un día le había hablado a mi vida lo que yo tenía que hacer para poder estar preparado para la batalla, para el trabajo espiritual. Pero me puse en un momento determinado algo perezosa como eran los cretenses, algo ociosa, algo, mis hermanos, ahí esto que no haya que hacer, bendito sea su nombre. ¿Y saben lo que hice, mis hermanos? Que no obedecí. Y fui y coloqué las manos sobre aquel enfermo. Y era una enfermedad no muy buena, mis hermanos. Y quedé sin voz. Estuve como 3 días sin voz, mis hermanos, no podía salirme la voz. Y el Espíritu Santo me reprendió. Es porque no estabas preparada para sacar este espíritu inmundo. Porque Dios, mis hermanos, hace la obra, pero usa estos instrumentos en su amor y misericordia. Y nosotros como instrumentos tenemos que ser obedientes. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos. Es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que estar preparados en ayuno y en oración. Pese a la contienda, pese, mis hermanos, al engaño, pese a que vamos a vivir muchas cosas. Y pucha, mis hermanos, bendito sea su nombre, que esas cosas muchas veces las vemos en la familia, las vemos en el vecino, las vemos en nuestro trabajo, vemos el celo, la envidia, la contienda en nuestro trabajo, pero pucha que es triste cuando lo vemos dentro de la casa de Dios. Porque ahí yo digo, pucha, yo venía por algo mejor y esto veo. No importa, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que aprendernos a sobrellevar en amor. Y ese, mis hermanos, es lo que nosotros aquí tenemos como ganancia. Porque, mis hermanos, ellos Tito tenía que ser, ¿qué le pide aquí Dios? ¿Qué le dice Pablo a Tito? Que tenía que ser luz para los cretenses. Que tenía que ser ejemplo para los cretenses. Tú, señorita, tú, joven, tú, anciano, las mujeres, tenemos que ser nosotros luz para aquellos que nos están mirando. Tenemos, mis hermanos, que no tan solo predicar y exhortar con la Biblia, mis hermanos, sino que con nuestros hechos. No ser calumniadoras, no ser chismosas. Cuidar de nuestro hogar. Bendito sea su nombre. Porque muchas veces nos preocupamos de la apariencia externa, pero ¿cómo estamos por dentro, mis hermanos? ¿Tenemos algo de fe para entregar? ¿Podemos levantar los brazos del caído? ¿Podemos ir donde está el enfermo? Que el Señor nos ayude, porque las cosas van a la par, ordenadamente, como dice la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos, para poder, mis hermanos, ser sobrios en todo, mis hermanos. Grande es su amor y no tener, mis hermanos, todas estas cosas que muchas veces este pueblo tenía y así nomás le servía a Dios. Que el Señor nos ayude. Eran deshonestos, mis hermanos. Eran amantes, mis hermanos, de lo malo y no de lo bueno. Porque aquí la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser amantes de lo bueno. De lo bueno, mis hermanos, sea amante de lo bueno. Sea amante de las alabanzas y no de la música del mundo. Sea amante de la palabra de Dios y no de las fábulas. Que el Señor nos ayude. Sea amante de la oración. Sea amante del ayuno, mis hermanos, y no de las amistades. Muchas veces perdemos tiempo en una esquina con unas amistades y no oramos. Que el Señor nos ayude. Que Dios examine hoy día nuestra vida, mis hermanos. Que esta palabra haga vida en nuestros corazones, mis hermanos. Coloquémonos de pie, amén. No sé, mis hermanos, si alguien le ha hablado a la palabra del Señor. Tito, mis hermanos, la palabra que le llevó a los cretenses era que tenían que cambiar su manera, su forma de vivir. Gracias, mi hermano. Que ya no tenía que haber engaño, que ya no tenía que haber mentira, que ya no tenían que haber calumnias, que tenían que crecer en la palabra, que tenían que crecer en la justicia, que tenían que consagrarse a Dios. Yo no sé si nos estaremos consagrando a Dios o la vanidad de este mundo, las tentaciones, están haciendo que nuestros pies se deslicen.